You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí para presentar este libro, Transición, Acoso y Posesión, los modelos de Marcelino, Emery y Lopetegui. Esta obra, bueno, como sabéis, es escrita por aquí nuestro vecino de Gines, Jesús Alba Tello, un periodista, bueno, con más de 30 años de experiencia, miembro fundacional, por ejemplo, de la sección de deportes de Diario de Sevilla, y además de todo ello, ¿no?, de esa experiencia como informador, pues Jesús es técnico superior, entrenador nacional y técnico superior deportivo, es titulado en dirección y scouting deportivo, y todo esto pues le ha permitido trabajar en los cuerpos técnicos de clubes como el Coria, el Castilleja y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Allí ha hecho tanto de analista como de asistente técnico y, bueno, como decíamos, ahora incidiremos también en esa labor, ¿no?, en esa doble faceta, ¿no?, del periodista, en este caso como Jesús, que además es entrenador, ¿no? Nos acompañan también, bueno, pues Romualdo Garrido, alcalde de Gines. Muy buenas, Romualdo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. José María del Nido es presidente de Sevilla. Muy buenas. Buenas tardes. Y Antonio García Barbeito, bueno, escritor, periodista, hijo adoptivo de Gines, entre muchas otras cosas, y prologuista, uno de los que ha escrito el prólogo de esta obra. Y pregonero del centenario, creo. Ay, pregonero del centenario, sí, nos apunta aquí el alcalde. Que, bueno, vamos a dar paso, aparte de Antonio, hay otro prólogo en el libro, que es de Axel Torres, periodista especializado en fútbol internacional, seguramente todos los que estáis aquí lo conozcáis. En su prólogo, además, Axel nos incide en eso, ¿no?, en esa relación entre fútbol y periodismo y la vocación divulgativa, digamos, que tiene este libro. Si queréis, vemos primero Bueno, primero dar la bienvenida al alcalde, que sí, tenemos que agradecer que se presta y el cariño que le pone a todas las cosas que tienen que ver con el deporte y bueno, que hace que estemos aquí, ¿no? Romualdo, yo creo que... Gracias. Sí, bueno, ¿quieres decir algo, Romo, al Sí, respecto? nosotros, las gracias te las tenemos que dar. Se va esto un poco el audio, echa la puta más puesto el micrófono. Las gracias te las tenemos que dar nosotros a ti, por supuesto, ¿no? Muchas veces se dice que uno no es profeta en su tierra, pero bueno, en este sentido, también lo sabe Antonio, en este sentido vos sí lo es, ¿no? Lo único que sucede es que, como te vemos en el día a día, muchas veces no ponemos en valor la importancia que tiene en el periodismo, sobre todo deportivo, que bueno, el hecho de que seas entrenador de fútbol quiere decir mucho en ese sentido, ¿no? Porque para saber informar muchas veces hay que informarse, y en ese sentido, mejor informado que tú de este deporte, no creo yo que haya muchos compañeros tuyos periodistas, y bueno, agradecerte. También estaba yo pensando que sería un buen concejal de deporte. Lo único que tenemos aquí presente a Manuel, Camino, que es el número 1, pero si se relaja un poquito... En ese sentido, bien. Bueno, y también agradecer la presencia, ¿no?, de la directiva del Club de Fútbol de Gines, que también sería un buen secretario general. Yo te estoy buscando trabajo. Para salir más trabajo aquí. Y bien, bueno, como bien he dicho, todo un placer, ¿no?, de un vecino de nuestro pueblo, criado aquí desde pequeñito, involucrado en todo lo que suena a Gines, muy rociero también, por supuesto, carnavalero, tiene de todo. Tengo que decir también que dos de los tres entrenadores son muy rocieros, ¿eh? Sí, ¿no? Marcelino es muy rociero por su vinculación con Huelva cuando estuvo en el Recreativo,
Y Julen también es rociero también por su mujer. De hecho, él debutó en la Premier con una pulsera de la Sí, Premier. eso yo de Julen no me lo esperaba. Y, bueno, y no voy a ocultar mi sentimiento verde y blanco, pero bueno, siempre con mucho respeto, y tengo muchísimos amigos en el otro club de la ciudad, y por supuesto Jesús y Fernando, que bueno, ahora mismo sí podemos nosotros hablar mucho más de fútbol y demás, pero hemos estado muchos años sufriendo vuestros éxitos, pero bueno, yo sinceramente también alegrándome, porque yo siempre que lo cuento no se lo suelen creer, pero ayer, por ejemplo, yo quería que ganase el Sevilla, sinceramente, pero bueno, no pudo ser. Eres muy optimista ayer, ¿no? Quizás. Bueno. Pues bueno, vamos a ver entonces un poco ese vídeo que nos le mandaba Axel Torres, el compañero, a Jesús Alba. Si les parece, vamos con ese vídeo sobre la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Axel Torres, he escrito el prólogo del libro de Jesús y quería mandarle un abrazo, los deseos de que la presentación vaya lo mejor posible. Es un día importante, es un día que hay que disfrutar. Yo que he escrito también libros sé lo bonitas que son esas ocasiones, rodeado de los tuyos y de gente que te aprecia, y quiero desearte muchísima suerte. Y nada, a recomendar a todos los presentes la lectura de un libro que es Fútbol Puro, que analiza a 3 entrenadores que son historia de nuestro deporte, que son historia de nuestro fútbol, que son buenos, que son estudiosos, que además viven la profesión con enorme pasión, la misma pasión que transmite Jesús en su libro, y que seguro que os hará disfrutar y todavía aprender más de este juego maravilloso que nos tiene atrapados a todos, que es el fútbol. Un abrazo a todos y que vaya muy bien la presentación. Bueno, pues ahí recalcaba el compañero Axel Torres, ¿no? Que, como decía, 3 entrenadores que son historia por ser los primeros entrenadores, ¿no? de españoles que han logrado, bueno, los únicos hasta ahora, ¿no? Un título tras la pandemia, ¿no, Jesús? Claro, sí. Precisamente son los 3 que han demostrado que mejor se han adaptado a este fútbol que ha habido después del COVID, ¿no? Incluso en el caso sobre todo de Julen, que ganó un título justo cuando había algo que no se había dado nunca en el mundo del fútbol, como era entrenar a los futbolistas en casa, ¿no? Aquí hay algunos que son preparadores físicos y son especialistas en la materia, y saben que no había, digamos, jurisprudencia en ese sentido, no se sabía cómo se podía trabajar eso, ¿no? Entonces son para mí creo que son los 3 entrenadores españoles ahora mismo más exitosos. 2 de ellos están en la Premier League, que hoy en día es la liga más potente de Europa y del mundo, y otro de ellos, Marcelino, pues ha sonado incluso hasta el último momento para la quiniela para la selección española. Son los 3 únicos entrenadores que han ganado títulos, entrenadores nacionales que han ganado títulos después de la pandemia. En tu caso, por ejemplo, José María, también, además, en el caso de Marcelino, tú estabas de presidente de Sevilla cuando se contrató, y en el caso cuando se constituyó en Emery, eso le iba a decir, en los 2 casos. En uno, llegamos muchas veces, ¿no? Lo que sucede en el fútbol, ¿no? Un proyecto, pues el de Marcelino no salió bien, pero el de Emery, pues fíjate cómo acabó. ¿Cómo recuerdas tú esos contactos? Bueno, es verdad que Marcelino es un entrenador top, y que en el fútbol se da el que el fútbol no te da lo que te mereces, ¿no? A Marcelino le cogió una época de transición en la que acabaron muchos jugadores, entre ellos 2 ídolos de la afición sevillista y 2 estrellas del fútbol sevillista, como eran Andrés Paló y Frédéric Canuté, y esa época de transición pues no le permitió a lo mejor desempeñar como su capacidad futbolística le habría llevado también al seguro conseguir algún éxito deportivo con el Sevilla Fútbol Club. Y bueno, Unai ha marcado una etapa, ha sido capaz de ganar título aquí después de ganar el único título que tiene el Villarreal cuando se marcha de aquí. Y Unai es un entrenador top que seguro que también va a triunfar en la Premier League, y que es uno de esos entrenadores que uno siempre quiere tener porque es un obseso del fútbol. Él, si el día tiene 24 horas, intenta
alargarla a 25, para trabajar 25 en vez de 24. Y que es un entrenador que lo cuida absolutamente todo. Yo no he trabajado con Julen Lopetegui, pero lo que me indican es que es del mismo estilo. Es también un entrenador que trabaja mañana, tarde y noche, que está siempre pensando en el fútbol. Tuve la suerte de contactar con él por WhatsApp continuamente, todas las semanas hablábamos del Sevilla y de las circunstancias que se habían dado, y bueno, son 3 entrenadores top. Yo no he leído el libro porque todavía no he tenido la suerte de tenerlo entre mis manos, pero sí lo que animo a la gente yo no sé si como periodista, pero como analista futbolístico, sí son magníficas las crónicas que relata de todos los encuentros el amigo Jesús. Así es, Antonio, tú también, como incidía ahora, por ejemplo, José María, el tema de las crónicas de Jesús, ¿no? Que le da ese plus también, ¿no? De ser como entrenador para poder después realizar su labor divulgativa, es importante, ¿no? Tú que entiendes de esto un poco también de los medios. Buenas tardes. A ver. Buenas tardes. ¿No escucha? Bueno, se oye, ¿no? A ver. Se oye, bueno. Ahora sí. Ahora. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, encantado de estar un rato más con Mijines de mi alma y con la gente de Mijines. En este caso, ustedes dirán, ¿qué pintas tú aquí con esto del fútbol? Pues yo en el fútbol solo sé, desde hace un tiempo a esta parte, sufrir y gritar y protestar muchísimo y quejarme mucho. Lo que pasa es que hay algunas razones que me tienen aquí con una fuerza especial. Primero, la paisanía con Jesús, la paisanía de Gine. Después, el sevillismo que compartimos. Después, la familiaridad. Cuando nosotros vivíamos en la granja, él nació en el chalet de al lado, que era prácticamente era el niño chiquitito que no teníamos en casa, que venía todos los días. Y entonces esa familiaridad hace que Jesús Alba y mi familia sean prácticamente la misma familia. Y luego por estar con los compañeros y con el sevillismo que hay aquí, con algunas excepciones, en la mesa. Y yo, ¿qué voy a opinar de fútbol? Tú me dirás que después del cabreo que tengo de anoche, no me preguntes de fútbol, porque es que, entre otras cosas, de fútbol no puedo hablar, no puedo declararlo, porque no traigo fútbol. O sea, mi equipo no tiene fútbol, ni tiene ni se le espera, como decía el del 23F. A mí, que me garantiza que este es un gran libro, pues el conocer muy de cerca la literatura deportiva, voy a llamarla así, de Jesús Alba Tello. Y además se lo pongo muchas veces, ¿eh? O sea, más de una vez le digo, qué bien ves el fútbol, qué bien lo analizas, qué bien lo cuentas, qué bien no se te nota, es verdad, ni siquiera que tienes unos colores, sino que tienes un criterio, y es un criterio sabio. Para lo joven que eres un tío que conoce muy bien el fútbol, sabes contarlo muy bien, y eso no es fácil. Primero es muy difícil entender, después más difícil quizás analizar de lo que se entiende, y después saber contarlo. De modo que te doy la enhorabuena. Y el prólogo, ya tú sabes, el prólogo no sale de un azucarero y de un chupe y de la cuesta del patio de mi casa de la granja, cuando venías tan niño a mojar el chupe en el azucarero de Modesta. Pero no. Ah, sí, claro que caramba, que yo además titulo el fútbol de azúcar, o sea que tengo yo la culpa. No es normal que te saque un niño diabético. No es normal. Tú digas un niño con el azúcar alto, pero no digas diabético. Bueno, pues si te parece, Jesús, damos paso también al vídeo, ¿no? de los 3 entrenadores que analiza él en su libro, que también le han querido pues mandar un mensaje. Vamos a verlo. Hola, Jesús. Hoy sale a la luz este magnífico libro, Transición, Acoso y Posesión. Muchísimo trabajo, muchísima dedicación, muchísima ilusión
muchísimo empeño y un logro final. Espero que disfrutes, seguro que sí, de esta apuesta de largo con tu libro, donde has unido tu vocación, tu pasión y tu trabajo, periodista y entrenador, y todo detrás del balón, del fútbol, que es con lo que disfrutas, que es lo que te apasiona y con lo que seguirás disfrutando. Enhorabuena por este magnífico trabajo. Un gran abrazo. Hola Jesús, enhorabuena. Periodista, entrenador, una gran persona. Y a través de la pasión del fútbol has conectado este libro con 3 entrenadores, en los que tú has tenido vivencias con ellos en Sevilla, donde como periodista has analizado, como entrenador has querido también recoger sus ideas futbolísticas y has querido plasmarlo en un libro diferenciando 3 modelos de juego que tendrán muchas cosas similares y otras cosas que los diferencian, y que a ti como periodista y como entrenador pues te han ayudado también a entender mejor el fútbol y a querer aplicarlo a tus pupilos como entrenador. Que lo disfruten y nuevamente enhorabuena y muchas gracias. Un gran abrazo. Hola Jesús, espero estés muy bien, disfrutando de este día importante para ti, donde realmente ve la luz un proyecto precioso, futbolístico, en el que llevas trabajando muchísimo tiempo, poniéndole todo tu cariño y también tu conocimiento, y donde hemos podido, bueno, pues colaborar un poquito para darte y transcribirte un poco nuestro sentimiento futbolístico, donde caben todas las miradas de diferentes ámbitos. Este juego es tan maravilloso y esta profesión es tan maravillosa porque creo que desde diferentes sentimientos y visiones futbolísticas todo es válido si uno lo desarrolla con pasión y con inteligencia y con perseverancia en esta maravillosa profesión que disfrutamos y defendemos, ¿no? Al final yo creo que los entrenadores tenemos siempre puntos de referencia. Creo que este libro va a ser un punto de referencia muy interesante, pero para mí el más importante punto de referencia de cualquier entrenador es el de la búsqueda continua de la mejora, el ser inconformistas y tratar todos, cada uno con nuestra mirada, de mejorar día a día el trabajo que desarrollamos. Estoy seguro que este libro va a ayudar a muchos entrenadores que están en ello. Te mando un abrazo muy grande, espero que sea un día maravilloso y felicidades. Bueno, pues ahí vemos el mensaje que le mandaban los 3 entrenadores analizados por Jesús. Un poco cuéntanos también cómo fueron los encuentros con ellos, ¿no? Pues la verdad es que muy bien, y tengo que agradecer a ellos porque, bueno, habitualmente, José María lo sabe también, que la relación siempre del entrenador con el periodista siempre suele ser más fría, ¿no? Y en este caso, pues los 3 se han abierto conmigo para hablar de cuestiones tácticas y me han tratado como si fuera un miembro más de su cuerpo técnico, ¿no? Eso pues ha facilitado mucho más el trabajo, y ellos dan muchas de las claves de sus modelos a través de sus palabras, y con lo cual pues me ayuda mucho más a analizarlo y a entenderlo, ¿no? Porque al final de esto lo que se trata es de entenderlo, de entender mucho más el fútbol, entender cuáles son las búsquedas de los propios entrenadores, que no hay que olvidar que también ellos están buscando durante una misma temporada, están tratando de esquivarlo, digamos, tanto análisis como hay hoy día en el fútbol, que prácticamente se estudia todo, con lo cual en un mismo entrenador en una misma temporada pues tiene previsto varios cambios de su mismo modelo, varias variantes para un poco esquivar estas trabas que hay o estos análisis, ¿no? Hablando contigo, incidía Jesús no mucho en que nace como un libro para entrenadores, pero bueno, acaba también desembocando que es un libro para cualquier aficionado al fútbol que quiera conocer un poco más. En tu caso, por ejemplo, José María, aparte de haber sido presidente del Sevilla muchos años, ¿consideras también necesario tanto eso que, por ejemplo, los dirigentes puedan leer obras como esta para saber de fútbol, y que la prensa también deba estar formada para después esas críticas con las que tenéis que lidiar cuando estáis al frente de un club? Bueno, es evidente que algún conocimiento de fútbol tienes que tener para poder hablar de él. Yo lo tengo porque llevo 65 años yendo al Ramón Sánchez Pizjuán y viendo fútbol continuamente en los distintos medios técnicos que hoy existen.
Sí es verdad que se echa en falta muchas veces que el crítico deportivo sepa algo de lo que habla. Y hay veces que nosotros, Jesús y yo, que nos baseamos con cierta asiduidad, cuando hablamos de alguien decimos, este es lo más redondo que ha visto un balón de rugby. Y es verdad, porque habla un poco más como aficionado que como crítico deportivo y como sabedor de lo que está hablando, de la táctica, de la técnica y de cómo ha transcurrido un club de fútbol. También es verdad que a Antonio y a mí nos ciega la pasión muchas veces, la pasión sevillista a la hora de analizar un partido, ¿no? Pero vamos, para ver que el Sevilla ya jugó muy mal y que ni jugó a atacar ni a contraatacar, no hace falta saber mucho, ¿no? Eso de, iba a comentar, por ejemplo, incidiendo por... Hay mucho que le atribuyes el verbo jugar. Eso le iba a comentar, por ejemplo, antes habíamos hablado que usted fue el que contrató tanto a Marcelino como a Emery. En el caso de Lopetegui no tuvo la oportunidad, aunque sí lo conoce. Después ha habido ese cambio, ¿no?, que ha llegado Sampaoli. No sé, es otro modelo que no está estudiado en el libro, pero bueno, es otro modelo de fútbol también. No sé cómo usted ese cambio, ¿cree que quizás debió llegar antes? Bueno, no sé. Yo te puedo decir, por identificarte a los dos entrenadores, que los dos son trabajadores, que yo de verdad traté con ellos, que eran Marcelino y Unai, que Unai lo preveía todo. Dice, saque de banda de medio campo para adelante, pues había que sacar, como decía Unai, de banda. Y de medio campo para atrás, igual. Era un perfeccionista y un cuidador de los máximos detalles. Ver jugar a Marcelino al contragolpe era una delicia. Y ver además cómo Marcelino era capaz en el curso de un partido de cambiarte un 4-2-3-1, un 4-3-3, un 4-4-2, te lo hacía en el curso de un partido porque lo había previsto ya en los entrenamientos, ¿no? Son características distintas. Juan de hacía eso. Juan de lo hacía magníficamente. Y Juan de te hacía los cambios además adecuados y de cada 10 cambios acertaban 9. No, y después te cambiaba. Iba el Sevilla perdiendo 1-0 y tú decías tranquilo. Sí. Era capaz de cambiarte tácticamente un encuentro en el curso del mismo, ¿no? Y bueno, ahí están los éxitos deportivos que han conseguido todo. Estamos hablando de 3 estrellas del banquillo, no estamos hablando porque el último se ha ido a Inglaterra, que no había estado nunca en Inglaterra ni viendo un entrenamiento, resulta que gana un domingo sí, el otro también, y aquí lo querían matar. Eso es así, de hecho gana 3-0 al Liverpool, ¿no? Y su sustituto aquí, como incidíamos, por ejemplo, dio una imagen totalmente lo contrario, ¿no? Eso forma parte también del mundo del fútbol. Lo que tenemos es Vicente del canasto sin canasto, pegando bandazo para acá. Y eso que a Jordán le dieron las indicaciones oportunas en Hablando del aficionado. Hoy va a ser un buen día para mí, ¿eh? Eso ya es muy grave. Eso era, ¿qué opinión merece, por ejemplo, eso? La imagen más allá del fútbol, no sé, del partido ayer, que no pudiera el Sevilla plantar cara ni siquiera lo intentase. Es la tristeza es el antifútbol. O sea, el fútbol, si no es alegría, si no es como dices tú ahí, ¿no? ¿Cómo es el título? Jesús, dímelo. Transición, acoso. Acoso, porque aquí no hay ni acoso ni posesión. Aquí lo que hay es un miedo tremendo. El Sevilla no juega nada, si es que es muy triste. Vale, tú dices, José María, que es la pasión, pero coño, qué casualidad que la pasión coincide con mucha gente. Pues yo digo, yo acuñé una frase que se la mandaba a determinada persona y le decía, abónate a la agonía. O sea, abónate a la agonía. Yo esto no lo quiero. No, pero la mía, cuando empezó esto, era abónate a la agonía. O sea, que era la agonía. Y yo, por primera vez en mi vida, estoy apagando el partido antes de que acabe, por evitar sufrimiento. Es decir, que no lo aguanto. Yo cuando veo para atrás, y para atrás otra vez. Y cuando aquel que yo tengo cuidado que se va a escapar, no que no se escape, para atrás otra vez. Este es el fútbol. Claro, si tú sales así, esto es como el que va al circo y dice, mire usted, yo vengo para el número de los cuchillos. Vale, el número de los cuchillos. Por el Sevilla es el que se pone en el otro punto. Si se le clava un cuchillo a alguien es al Sevilla. Al que los tira no se le va a clavar ninguno.
Claro, tú dices, bueno, llego, no sé quién está jugando de portero en el Barcelona, porque es que no sale. Yo pues, ante esto, yo apago y es muy penoso, ¿eh? Muy penoso con lo que cobran, con lo que se han gastado ahí y con, en fin, no sigo... Bueno, ayer llegó un momento en que dijeron, el Sevilla no ha tirado puertas en la primera parte. Mentira, el Sevilla no ha llegado al área rival en la primera parte, que es distinto. Ya te identifica el juego del Sevilla, ¿no? Pero ahora sale con su discurso que te cuenta 6 milongas y tú dices, bueno, todo está muy bien, pero aquí lo que hay que jugar fútbol y no hay nadie que tire a puerta. Y después... Otro aspecto también que veníamos comentando del partido de ayer fuera ya de... Pero bueno, Romu sí nos iba a dejar entrar aquí, aunque te pusieran la bufanda del Sevilla, él os dejaba entrar, de todas maneras, ¿sabes? No sé si también podéis decir algo al respecto del asunto este. Que hable ese María, que es el que más cerca ha estado del sitio. Al fin y al cabo fuiste el también el último presidente que estuvo en ese palco con una victoria del Sevilla en Liga, ¿no? Yo digo lo que hubiera hecho, no ir. En Liga sí, en un partido en el que Toelli marcó 2 goles. Y después en Copa tuvimos un partido con Manolo Jiménez entrenador, que fue la Copa del Sombrero, la Copa de 2010 que le ganamos al Atlético de Madrid allí, que aquellos eran octavos de final. Por cierto que me compré un sombrero en la Plaza Mayor de Madrid, mi mujer que se encuentra presente me dijo que estaba loco si me ponía el sombrero en el Camp Nou, porque no iban a meter 5, era el Barcelona de Eto'o, Messi, Ronaldinho, Deco, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, en fin, Barcelona invencible. Ganamos 1-2, perdimos 0-1 aquí, que hizo un partidazo Paló, te acordarás, lo paró todo y lo demás. Inolvidable, porque ese día, permitírmelo, porque me estaban entregando a mí las tapas del pregón, eso fue en 2010. Y yo estaba en la tertulia del cirio apagado, creo que se llama, ¿no? Cirio apagado, la que da... Sí. Cirio apagado. Estábamos yo por el móvil, oyendo que me decía, Antonio, estamos aquí en un acto de Semana Santa, y yo, venga, y algunos béticos cercanos, vaya a perder, no sé cuándo, y pum, Dios mío. Y digo, como el Sevilla gana, enciendo el cirio. Y me dice, lo que estoy contando, y me dice, ni se te ocurra, porque esto es sagrado, la tertulia del cirio apagado. Y ganó, y cogí el mechero y encendió. Me querían matar. Bueno, perdimos 0-1, pero entonces el gol fuera valía doble. Con 2-2, por eso pasamos la eliminatoria. Eso fue en Casa Manolo Triana. Temporada 2009-2010. Y después ganamos la final en el Camp Nou, que llevamos allí a 40.000 personas, y fue la final del sombrero, que le ganamos 2-0 al Atlético de Madrid, que venía de ganar la Copa de la UEFA, y que tenía arriba a Reyes, a José Antonio Reyes, a Forlán y a Agüero. Marcó Capel, digo Capel primero y después de Nava. ¿Ayer qué hubieras hecho tú? ¿Yo ayer? Sí. Yo creo que morirme. No, digo con lo de la prohibición de los símbolos sevillistas. Hombre, yo lo dije en la Peña de Dos Hermanas. Yo creo que el Sevilla previamente tendría que haber hecho alguna gestión en la Liga de Fútbol Profesional para que esa orden se apagara. Lo que sí te digo es que en el próximo partido, si me coge a mí de presidente, que tengo muchas posibilidades, en el Sánchez Pizjuán no entra nadie con una bufanda del Fútbol Club Barcelona, en ningún caso. Pues esto se graba, ¿no? Sí. Salvo el presidente, si igual la puerta se lo quiere poner, se la puede poner. Pero al final estuvo la bufanda en el palco. Al final estuvo la bufanda. Lo dije yo por la mañana, que yo iría con la bufanda y a ver quién me la quitaba. También Kiki de Casablanca me mandó con su hijo que estuvo en la grada una foto con su bufanda que la habían metido, se la habían puesto en la cintura, en la camisa por dentro, y cuando entraron se la quitaron y la sacaron. Pero Kiki. Habla usted, José María, también además de un poco del futuro, seguro que muchos de los asistentes también están interesados por ello, que tienen muchas posibilidades de volver. Muchas no. Bueno, tengo todas. Todas. Me quité alguna porque no va a creer la gente. No va a creer hay alguna. una posibilidad que no entre ninguna. Pues, y pensando entonces en el futuro, ahora que estamos hablando, por ejemplo, de entrenadores, de modelos, ahora que también Sampaoli después de estos partidos está, no vamos a decir cuestionado, pero bueno, en entredicho, ¿no? Cuanto menos. Bueno, para Antonio mucho más. Pero bueno, no sé, pensando en el futuro, ¿tiene algún modelo pensado, alguna
hombre, cómo le gustaría que jugase su equipo, cómo le gustaría... El Sevilla está ahora mismo en una tesitura, está a 2 puntos del segundo, a 2 puntos del puesto segundo por la cola, se está jugando la vida. Yo no quiero hablar de la viabilidad del Sevilla en segunda división, tocando madera con las 2 manos, con un presupuesto de 220 millones de euros. Esa catástrofe es mejor ni pensarla. Luego entonces hay que pensar que Sampaoli es el mejor entrenador del mundo mientras entrena el Sevilla. Que, ojo, quedan 18 partidos y hay que ganar 7. 7. Que viene el Mallorca, que puede ser igual Bayern Múnich de los títulos, y que pensar en sacar este lío que tenemos ahora mismo entre las manos, que ya es suficientemente gordo como para que yo, que puedo acceder dentro de 2 meses o 3 meses, cuestione la figura del entrenador. Para mí, Sampaoli es el mejor del mundo. Pero nos llevamos a un Montiel de Gines que será mejor que el que está jugando. Cualquier Montiel de Gines juega mejor que el que juega. Sin embargo, Las 3 fotos, ¿eh? cada vez que tocaba el balón decían el campeón del mundo. En Elche. El campeón del mundo. Tiene cojones. Y Carmona en Elche. Antonio, que cada vez que tocaba el balón decía el comentarista, la toca el campeón del mundo. ¿El qué? El campeón del mundo, que decía cada vez que le cogía Montiel. Sí, el campeón del mundo. A mí me trae sin cuidado. A mí me sirve en el Sevilla. Y si no vale, pues no vale. No vale ni para esconderse, pero si es que están todos los 3 goles, coño. Bueno, pues si te parece, vamos también a continuarnos una parte también ya ahora de temática sobre el libro y tal, ¿no, Jesús? Sí. Eso, porque hemos venido a hablar de mi libro, ¿no? Hemos venido a hablar del libro, ¿no? De Jesús, ¿no? Que estamos aquí. No, eso yo... Pues bueno, lo lo que dicho. no quita que después, si Antonio sigue pagando la tele, no sé si Movistar si el contrato televisivo el año que viene en la categoría que esté en Sevilla. Que damos entonces, bueno, vamos a organizar, ¿no? una tertulia que vamos a tener a otro invitado, ¿no? Sí. Pues decimos que suba a él directamente. Vamos ahora también a tratar un poco más temas futbolísticos, ¿no? Digamos. José María, si quieres seguir con nosotros. Yo bajo ya y así. ¿Sí? Cabe. Que no sabe de fútbol. Quédate aquí. Sí, hombre. Que suban 2 hombres. Quédate, Antonio. No, tranquilo. Yo ya me he desahogado. ¿Sí? No, bueno, Pablo, tú, Antonio, quédate ahí. Quédate, Antonio. Que no. Ahora sube. Bueno, pues va a subir Pablo Blanco, por favor. Coordinador de cantera del Sevilla Fútbol Club. Muy buenas, Pablo. Muy buenas. ¿Qué tal? Señor alcalde, buenas. Jesús. Bueno. Pablo, que además también tiene vínculos con Gines, ¿no? Sí, bastante vínculo porque he visitado muchos Gines de siempre, y además tengo a mi amigo Mario que vive aquí en Gines y paso muchas tardes de los fines de semana en su casa, ¿no? Y además Gines es un pueblo que a mí me ha tratado siempre muy bien desde siempre, ¿no? Desde siempre. Yo me acuerdo cuando estamos aquí, ¿no? Donde veníamos a comer, ¿no? En el Tronío, con nuestro amigo Joselito y su familia, y la verdad que he pasado mucho tiempo aquí, y tengo muy buenos amigos, desde el Mani, era muy como un hermano mío, la verdad que sí, porque crecimos muy bético, yo muy sevillista. Aquí está su hijo, que además es árbitro. Exactamente, ¿no? Y bueno, y lo recuerdo mucho a Mani, ¿no? Muchísimo. Además, hay un aspecto que Jesús en el libro dice, ¿no? Que al fin y al cabo el fútbol es de los futbolistas, pero no sé si piensas también, digo, por traerlo un poco al terreno de Gines, los futbolistas hoy día viven como un poco aislados, ¿no? Quizás, no lo sé, desde la estancia, en una burbuja y tal. Antes, por ejemplo, era común ver a futbolistas que vivían aquí, en la zona de las Jarafes, ¿no? Aquí, por ejemplo, recuerdan que vivía Chucarro aquí en las carreteras, el propio Lenio Herrera como entrenador. No sé si ves eso, ¿no? Que los jugadores ahora como están un poco desconectados de la realidad del aficionado. Sí, hay dos etapas de jugadores, ¿no? Los del siglo XX y los del siglo XXI, ¿no? Los del siglo XX formábamos parte de otro tipo de fútbol, El fútbol no ha cambiado, en sus reglas no ha cambiado. El fútbol es el mismo, se juega 11 contra 11, se juega en un campo de 105 por 68, tiene las mismas reglas de juego.
Lo que sí han cambiado ha sido las herramientas de trabajo. Las herramientas de trabajo han cambiado para muy bien, la verdad que sí, para muy bien. Ahora hay muchísima información. Los entrenadores tienen, a mi gusto, tienen demasiada información. Hay muchos analistas, mucha gente alrededor. Yo tengo siempre una frase que siempre la digo, sobre todo en escalafones inferiores: 4 ojos ven más que 2, pero 8 confunden. Porque se habla tanto, se opina tanto, y el fútbol es una cuestión de gusto. O te gusta o no te gusta, ¿no? Ha habido algunos sacrilegios que hay gente que no le gustaba a Maradona jugar, ¿no? Son sacrilegios futbolísticos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues hay detalles que muchas veces el rendimiento del jugador va en función del gusto que tiene el entrenador por ese modelo de juego, por esa forma de jugar o por ese estilo del jugador, ¿no? Que lo necesita, ¿no? Y efectivamente hay dos. No es que sean distintos los jugadores ahora, lo que sí es verdad que ha cambiado toda esa información que antes no la tenían, tenían un ojeador, que se le llamaba ojeador, ahora se llama scouting, suena más bonito, suena más aquello de futbolero, y antes era un ojeador que hacía el informe del equipo contrario, un informe donde ponía las fortalezas y las debilidades del equipo rival, y sobre ello lo planteaba el partido. Por decirte algo, nosotros, tanto Miguel Muñoz, por decirte a los más cercanos, no te voy a decir todos los entrenadores que he tenido, Miguel Muñoz o Manolo Cardo, a nosotros nos daban la plática del partido, nos lo daban junto con la alineación en la mañana de ese mismo domingo, donde todos se jugaban a los mismos horarios, y te daba la alineación, te decía el equipo rival, cuando jugábamos, no te remarcaba tanto, yo creo que no te remarcaba tanto, al contrario, y así no salía tan asustado, porque hay muchas veces que te remarca demasiado a un jugador del equipo contrario y sale como asustado. Bueno, este será, no sé, pero entonces te fortalecía más, te daba más fortaleza a ti mismo, a su grupo, a su colectivo, ¿no? Y que Podemos con esta gente eran otras frases que hoy en día yo no asisto hoy a la plática que tienen los entrenadores con su equipo en la actualidad, pero sí es cierto que yo creo que durante la semana hay demasiada información a los jugadores. Y los jugadores necesitan poca información, pero que sea muy buena. El jugador se cansa de escuchar tanta información de fútbol. El futbolista es distinto, es más rápido en los conceptos. Tampoco ven mucho fútbol, ¿eh? Una de las cosas que tienen nosotros, ahora que hay tanta diversidad mediática de ver fútbol y de analizar y conocer y tener información por todas las redes sociales, por todos los medios de comunicación que hay, te llega muchísima información, pero los jugadores, yo creo que les gusta más entrenar, jugar, y ir escuchando durante la semana cómo se va a contrarrestar al contrario, que sentarlo, visualizar un vídeo y otro vídeo y otro vídeo, y además te dan de este jugador y te dan todo lo que hace ese jugador. Pero cuando tú sales al campo dices, madre mía, ¿quién voy a marcar? ¿Voy a marcar a este o voy a marcar todos los días a Messi? Yo creo que el futbolista piensa de otra manera, a mi modo de ver. Yo hablo por mí. Actualmente sé poco de los jugadores profesionales, sé muy poco de ellos. Lo veo entrenar, lo veo jugar cada domingo, efectivamente. Veo muchísimos partidos porque me entretiene mucho, me entretiene una barbaridad, pero creo que falta algo más de fútbol, algo más de algo sano, algo no tan robotizado todo, no todo tan estructurado, darle un poquito más de diversidad. Ahí, abundando lo que dice Pablo, es verdad, uno de los entrenadores que analizamos, Emery, ¿no? Unai Emery es el precursor también de este nuevo tipo de análisis que hay, ¿no? Emery en el Lorca, prácticamente cada vez más, él es futbolista y coge el equipo prácticamente a mitad de temporada. Él cuenta en el libro y cuentan también colaboradores suyos que le decían el pistolero, porque era cuando era la época de los
DVD y los VHS, y era con dos mandos, cortando, grabando, incluso con unas tijeras las cintas las cortaba y las pegaba para después ponérselas a los jugadores, hacía sus propios vídeos él, todavía lo sigue haciendo él. Pero bueno, ahí, y Pablo lo sabe, hay una cantidad de herramientas tecnológicas, bueno, que además valen muchísimo, son muchísimo dinero, las licencias de software de NAC Sport, de Wisecout, de Sportcode, que se cortan en tiempo real, pero Emery además es un enfermo de eso. Su equipo de analistas es de los mejores y además es muy pesado, lo que comentaba José María, es muy pesado, es 24 horas, energía pura. Es muy pesado y se hace pesado muchas veces para los jugadores. Y te voy a decir una cosa, Emery efectivamente, yo lo he visto, cuando nosotros volvíamos de vuelta de los partidos de Europa, él ya tenía el análisis del partido que se había jugado y lo que iba a proponer. Y además, antes de un partido, si nosotros jugábamos contra el Fútbol Club Barcelona, y veía los 5 anteriores partidos del Fútbol Club Barcelona. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque el que tiene que tener la información es el entrenador. El entrenador los jugadores no tienen que coger al entrenador en ningún renuncio. Entonces, el entrenador sí es cierto que tiene que saber muy mucho de todo lo que le viene o de con quién vamos a jugar. Lo tiene que saber para preparar, efectivamente, durante la semana, no durante 10 minutos, durante la semana ir preparando cosas. Y me acuerdo de Juan de, ya que antes hablaron de Juan de, a mí me encantaba ver entrenar a Juan de, que entrenaba todos los sábados en el estadio. Entrenaba en el estadio todos los sábados. Me encantaba entrenar al estadio. A puerta cerrada, participábamos un poco de esa visualización y Juan de era un espectáculo. Juan de preparaba al equipo rival, que lo ponía con pincho, ponía al equipo rival, el sistema que empleaba el equipo rival y lo atacaba en su debilidad. Decía, pues vamos a atacar la lateral izquierda. Entonces preparaba, y nosotros por aquella época tenemos una banda derecha que era un espectáculo, con Jesús Navas y Alves, entonces lo atacaba ahí una y mil veces. Y además preparaba ese detalle el día anterior, atacándole a la zona débil del equipo rival, una vez y otra vez. A mí me encantaba verlo porque era un sábado, otro sábado, y cada vez que era distinto al modo de atacar, al modo de defender o al modo de plantarse en el terreno de juego. Nosotros en el Sánchez Pizjuán con Juan de éramos equipo dominante 100%, pero dominante. Protagonista siempre del partido, pero era dominante porque dominaba al rival con una facilidad. Aparte que tenía un equipazo. Ese equipazo yo pienso que ha sido de los mejores que ha tenido el Sevilla. ¿No? ¿Presi? El equipo titular nuestro... De los 4 delanteros, los 2 suplentes marcaron 32 goles. Kershakov y Sebastón. Y los 2 titulares eran Luis Fabián y Canuté, ¿no? Habla de la banda derecha y la izquierda con Antonio Puerta y Adriano. Es que cuando salía y después los cambios, que he hablado. Renato. Teníamos Maresca, y Maresca, y Martí Maresca, y atrás Escudé, y atrás Javi Navarro. Esos años disfrutaba menos el alcalde, ¿eh? No disfrutaba nada, es decir, del año 2002 has disfrutado poco. Yo lo entiendo que en tanto tiempo hay un año, que es que pueden disfrutar porque es normal, ¿no? Es normal que un año de crisis lo tengamos nosotros, tengamos un año de crisis. Lo que no es normal es que la crisis nuestra sea tan profunda, pero lo que sí es normal es que en un año de crisis puedan disfrutar los otros equipos de la ciudad. Pero a mí me encantaba ver a Juan de, porque Juan de verdad era un auténtico artista de la parte táctica, de cómo conocer a sus hombres, plantarlos sobre un terreno de juego y atacar donde realmente hacía daño, ¿no? Aparte de la velocidad que tenía el equipo en las transiciones, el acoso y derribo era terrible, porque era acoso y derribo, porque cuando te acosaban normalmente siempre en los duelos ganaba el equipo de color blanco o rojo, y después la posesión, no teníamos tanta posesión,
La posesión vino un poquito más tarde. No teníamos tanta posesión porque era un equipo muy rápido, un equipo que jugaba de forma vertical. Por lo tanto, en aquella época disfrutamos todos. Pues tenía la ventaja de cuando no había opciones, cuando no encontraba la fórmula, era el balón a Canuté, Canuté la bajaba y ya pues, venía Jesús, Tenía muchos recursos. Tenía muchos recursos porque tenía futbolistas. Tenía recursos para cuando no tenía recursos. Pues exactamente. Bueno, difícilmente nos agobiaban los equipos contrarios, difícilmente, sobre todo en casa, difícilmente. Pero sí es cierto que cuando teníamos ese agobio o que el equipo contrario te apretaba mucho, había una solución fácil, se la echaban a Canuté, Canuté la bajaba. Y bueno, ayer vi yo un partido, yo creo que lo vieron todos, Mallorca-Real Madrid, y había un tal Muniqui, que de verdad yo no sé cuántos balones bajó, pero le ganó en todos los duelos aéreos y después bajó 14, 15 o 20 balones, y sobre todo cuando más agobiado estaba el Mallorca. Y era un alivio para el resto de sus compañeros, porque siempre hacía una cosa que un rojo del Mallorca, él la paraba y se la daba a otro rojo y después se la quitaba. Claro, el Madrid atacaba otra vez, ¿no? Pero ese tipo de juego, pues lo teníamos nosotros en aquella época, ¿no? Yo lo del libro, que me he leído en parte, ¿verdad? Yo en los libros, está fenómeno. Y además, aquí mi amigo el analista, porque la verdad, lo ha dicho antes Barbeito y el propio presidente, además de ver bien el fútbol, lo ve bien y lo escribe bien. No había otro periodista que era del ABC, Blasque, Antonio Blasque, no me salía el nombre, que sin ver el fútbol escribía, sin verlo. Este lo ve y lo analiza. Pero Blasque, sin verlo, escribía de forma maravillosa. Es decir, que te describía el partido y yo lo había visto, a veces no lo veía. A veces no lo veía. Muchas veces no lo veía. No lo veía. Y otras veces, pues, lo describía de una manera excelente, ¿no? Bueno, y Jesús, pues, Jesús le gusta mucho. Yo he discutido con Jesús, nos apreciamos mucho, pero he discutido, discutimos mucho porque él visualiza el fútbol desde la parte analítica. Y yo visualizo el fútbol desde la parte futbolística, desde el terreno de juego. Entonces, él hace sus cortes, tiene muchos datos, tiene mucha información y efectivamente esta mañana hemos estado hablando del partido de ayer, ¿no? El partido de ayer es recurrible a hablar porque se puede hacer muchas cosas, mucho análisis del partido de ayer, pero él hablaba de una manera y yo hablaba de la otra, ¿no? Él se fijaba más en la manera de atacar o de defender el Sevilla, y yo decía, nosotros efectivamente ni atacamos ni defendemos, pero sí es cierto que por momentos en el primer tiempo no sufrimos mucho, solo hubo dos ocasiones que la hizo Lewandowski, y en el segundo tiempo, debido a una serie de circunstancias, el equipo o ellos se dan cuenta de que las bandas son las más desprotegidas. Entonces empiezan a atacar por banda izquierda una y otra vez, hasta que te hacen daño, ¿no? Entonces hay una preparación, a lo mejor del Fútbol Club Barcelona, que ve dónde está esa debilidad y ataca ahí, y nosotros tenemos que contrarrestar esa debilidad con fortaleza, reforzando esa zona, ¿no? Pero bueno, al final terminamos los dos siempre en buen tono y ya te digo, ¿no? Es un amante de todo lo que es la analítica, porque es en donde ha trabajado con los equipos donde ha estado. Y ahí está nuestro amigo Alejandro Costa Curta, Alejandro Ceballos, gran Costa Curta, que también ha trabajado con él, y bueno, y yo creo que ellos son los mejores. Yo desde mi punto de vista de aficionado hablo de esta manera, y a mí me gusta más analizar fútbol de futbolista que fútbol de analista. Hay que decir también que el libro cuenta, además, con las jugadas que él pone como ejemplo, ¿no, Jesús? Sí, porque hay que decir que, bueno, el libro era un libro táctico, me propusieron, era una editorial argentina que puso en contacto conmigo, que hace fútbol para entrenadores, exclusivamente para entrenadores. Son libros tácticos donde, bueno, se analizan jugadas y tal. Hay que decir que las jugadas están analizadas, pero encima llevan
un código QR que te puedes ver la jugada tanto en captura como en vídeo. Pero bueno, sí es verdad que pensé que, bueno, ¿por qué había que dedicarlo, o sea, enfocarlo solo a entrenadores cuando en el mundo del fútbol, bueno, se habla que todo el mundo entiende de fútbol, ¿no? Y como, bueno, pues hay muchos amantes del fútbol y hay gente que le gusta profundizar, aficionados que quieren saber más, ¿no? O quieren aprender, o creen que saben más, y entonces pues hacerlo un poco. Al final ha salido una especie de ensayo futbolístico en la que, bueno, hay mucha parte técnica, mucha parte táctica, es cierto, pero bueno, también hay cosas, también hay anécdotas, también hay cosas curiosas y mucho fútbol. Lo que decía Axel en el vídeo es verdad, hay mucho fútbol. Yendo al hilo de lo que dice Jesús, efectivamente, el fútbol es de los jugadores, ¿no? De estas cosas que, bueno, que después de tanto tiempo y tantos años metido en el fútbol, ¿no? Yo creo que hay tres tipos de fútbol. Tres tipos de fútbol, sí. Uno, el que ve el jugador en el terreno de juego. Otro, el que ve el entrenador en la raya, donde te permite el reglamento. Y otro, lo que ve el espectador arriba. ¿Quién es el buen futbolista? Aquel jugador que ve en el campo lo que tú ves arriba. Es decir, los espacios, y tenemos un ejemplo muy fácil en el Sevilla, que es Banega, los espacios que nosotros vemos desde la plataforma nuestra donde estamos sentados, o de la mesa o desde la cabina de los periodistas, o desde el palco, tú ves, pero es que el jugador lo ve a ras, todo a ras, y con futbolistas por delante. Entonces, no es tan fácil jugar bien. Claro, los que juegan bien son aquellos que son capaces de ver los espacios o los cambios de orientación o aquellos juegos que se producen o esos pases filtrados, pero eso hay muy pocos jugadores en cada equipo que sean capaces de realizar eso, ¿no? Entonces el entrenador de lunes a sábado, de lunes a viernes, según cuando entrene, eso me lo puede decir Alejandro, está dentro del grupo y va dirigiendo, pero después en los domingos, cuando se celebren los sábados, los domingos, hay muchos entrenadores que dirigen y el jugador no le echa cuenta. Empiezan con los braceos allí, porque él está viendo un fútbol que a lo mejor el que tiene el balón no tiene esa condición o esos recursos o esa forma de interpretar el fútbol, lo ve más cerca. Uno que ha jugado muchísimos partidos. Yo cuando robaba, yo era un robador de balones. Yo era un robador porque yo estaba dedicado a eso. Y yo estaba loco porque viniera Julián Rubio y me la pidiera. O cuando ya jugaba Francisco, jugaba Pintiño para dársela a ellos. Porque yo era incapaz de ver el fútbol como lo veían ellos. Ellos ya interpretaban el fútbol de otra manera. Lo cogían y después interpretaban el fútbol que es el que espera el entrenador y espera el público que se dé. Yo daba un pase a 5 metros y cuando lo tenía por delante, pero difícilmente yo podía filtrar un pase porque no era mi cualidad, no era mi forma de ser ni mi forma de interpretar el fútbol, porque era más tosco y lo que me dedicaba era robar. Robaba, quitaba, pegaba y daba. Y ahora también, ¿no? Bueno, ahora no, porque ahora juego al pádel. Ahora juego al pádel y lo que hago es que lo paso. Paso la pelota, juego en el lado derecho, que es cuando jugamos los malos, y entonces me ubico ahí y lo paso nada más. Pero en tu época además, Pablo, el entrenador, que aparte que lo tenía que ver abajo, entonces estaba metido en un caparazón que estaba... No veía nada. No veía nada, que ahí... Yo recuerdo que se hablaba que Pepito Alfaro lo veía muy bien ahí abajo. Sí, pero Pepe Alfaro veía un fútbol no profesional. Sí, el fútbol profesional hay algunos que utilizaban eso que tú dices, el banquillo bajo, para esconderse. Y cuando salía decía, ataque, y después decía, no, para atrás. Entonces te veía la grada. Ahora está más descubierto, el entrenador está más descubierto. Entonces, ahora el entrenador tiene que dirigir de otra manera, ¿no? Pero es cierto que no tiene nada que ver. El fútbol actual es un fútbol muy rico en información, muy rico en futbolistas de muchísima calidad, se juega mucho más rápido, se juega en menos espacio y se juega con otras virtudes que nosotros, como
como era el fútbol de antes, pues no decía antiguo, de antes, o más rancio, era más de condición física, de jugadores de resistencia, jugadores con otro trabajo. Hoy día, si tú ves, los jugadores están más trabajados físicamente el tren superior que el tren inferior, son más chisposos, algunos, y a otros les cuesta más trabajo andar, pero la mayoría están trabajados bastante bien están trabajados porque se trabaja de otra manera. Esto en la última década ha funcionado, sobre todo los analíticos, cada día hay más analíticos, más técnicos de análisis, porque cada uno se reparte, Sí, ¿no? es que es cierto. Uno la delantera, uno otro en el equipo contrario, uno en el equipo propio, otro sí, hay muchos partidos. Hoy día pues un equipo profesional pues juega cada 3 días, con lo cual tienes que ir acumulando información y actualizándola y creando una base de datos. En fin, es un trabajo que, bueno, un equipo profesional tiene un equipo de perfectamente 5, 6, 7 analistas. Y después en tiempo real. En tiempo real total, ¿no? Antes tardaba más y ahora la información es, termina el primer tiempo y 3 minutos antes del primer tiempo están abajo con los ordenadores, porque es gracioso verlo, van todos con su ordenador, pim, 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 y entonces uno le canta cómo va el equipo, otro le canta los córneres que ha salido, otro le canta a aquellos que no están pase, entonces el entrenador tiene toda la información en tiempo real y hace pum. Y el entrenador en un momento dado, en el descanso, puede decir, pues, oye, sácame ahora mismo las acciones del lateral derecho porque creo que me están entrando por ahí, y la tienes en el momento. En el momento, sí, eso. O antes del partido también le dice, mira, quiero estas anotaciones, quiero que me traiga esto y esto y esto en el descanso. Entonces, a ver cómo se desenvuelve el delantero centro, o qué sé, cualquier cosa. Y ellos te lo hacen en tiempo real y bueno, hay equipos mínimo, equipos de alto nivel, están en 4 analistas. En 4. 4 técnicos, son técnicos todos, los técnicos y además todos tienen un nivel bastante importante. Y cada uno se dedica a una parcela y todas esas parcelas te las dan, y dentro del vestuario pues hay una pizarra que es un monitor y te lo lanza y el jugador está viendo el partido o lo que ha hecho o lo que el entrenador le obliga a hacer en el segundo tiempo. Sí, todo ese boom del que estáis hablando también ha hecho un poco que quizás, ¿no?, que proliferen muchos jóvenes, ¿no?, que se dedican o que quieren estudiar temas de fútbol, a lo mejor a otros niveles. No estamos hablando de análisis. Aquí mismo en Gines, ¿no?, por ejemplo, puedo decir que hay bastantes jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, con títulos de entrenador, ¿no? Eso, algo que, por ejemplo, eso ahora, antes en un pueblo de aquí de 10.000 habitantes, ahora 13.000, antes 6 o 7.000, antes pues teníamos a Roque, ¿no?, que a ti te entrenaría, ¿no? Sí, claro, hombre, Roque, yo que era muy malo, Fernando. Y ya cuando me di cuenta cuando una vez me llega y me dice, Roque, ¿tú podrías jugar de lateral derecho? Y entonces ya dije yo, hombre ya no sabe dónde ponerme, ¿sabes? Entonces ya me di cuenta, digo, no, ya me tengo que... Me voy a dedicar a verlo mejor, ¿no? Pero que era impensable a lo mejor eso, ¿no? Que antes aquí pues había 2 entrenadores y los títulos que, lógicamente, era otra manera, ¿no? Y hoy día, pues, no sé, la lista puede ser, ¿no? Pues tenemos a David Losada de coordinador de general, de coordinador de la cantera en el Sevilla, donde está también Dani Montiel. Aquí tenemos, bueno, a Luis Carlos, que ha trabajado antes en el Triana y ahora está... Somos los 3 vecinos, vivimos en 10 metros. En 10 metros, por ejemplo, ¿no? David Losada está con el equipo femenino. Con el equipo femenino. Exactamente. Pues los hijos de Fernando Cepeda, me comentabas también que... También Sí, Fernando ha estado entrenador en tercera división del Coria y Carlos está de preparado físico en Sevilla, ¿no? Uno de los equipos nuestros. Antonio Sevillano y Andrés Moreno, que también incluso aquí han estado en China trabajando, incluso, digamos que hay un boom de eso, ¿no? Ahora sí es cierto que ha mejorado muchísimo el tema ese. Nosotros podemos tener en el área deportiva, pues, 5 o 6 áreas, ¿no? Aparte de la analítica, está de los temas de análisis, está el entrenamiento de fuerza, está el I+D, está los psicólogos, está metodología, está
¿Otro cuál es, Pablo? Está el entrenamiento de portero específico, están los coordinadores de etapa, es decir, que hay muchas áreas y están muy especificados. Antes quizás éramos uno, hacíamos todo, y ahora está muy especificado todo. La captación, por otro lado, ¿no? La captación, bueno, coordinadores de área, captación, scouting, y entonces todas esas áreas, pues la verdad que funcionan bien, gente muy joven, que viene muy dispuesta y muy preparada, y en eso sí, ha mejorado una barbaridad el fútbol. Bueno, eso es, yo creo que uno de los cambios más radicales que ha hecho la Federación Andaluza de Fútbol precisamente es la potenciación de entrenadores con título para que la formación de todos los equipos, de todos, no solamente de los grandes de Sevilla, sino todos los equipos de la provincia, tengan entrenadores titulados, y además la mayoría, el 90%, saben lo que hacen, y no te pegan unas palizas a destiempo, sino la gente los entrenamientos están muy estructurados, están bien especificados. Yo creo que falta un poquito más de libertad en el jugador, están demasiado robotizados y todos hacemos lo mismo, esas salidas de balón sin tener los jugadores necesarios o los recursos necesarios, que a veces te complican la vida. Yo que voy a ver muchos partidos por ahí, pues dice, madre mía, si no tienen la calidad necesaria para salir jugando desde atrás, no le busque la ruina, porque muchas veces le busca la ruina a jugadores que no están dotados en ese aspecto. Más vale que le pegue hacia adelante y haga la segunda jugada, ¿no? Que lo hace mucho. Ayer en la Real Sociedad, por ejemplo, el portero se acaba de ir sobre Sorlo, y Sorlo la intentaba bajar y venían de segunda oleada los centrocampistas, sí, y cogieron mucho. Claro, al final intenta salir, y al final, por no darle desde el principio, al final acaba saliendo con la misma opción de pegarle arriba, pero está forzado. Yo lo único que veo es eso, ¿no? Que en las categorías más bajas, si tú lo haces en primera división, normalmente se le supone al jugador profesional de primera división que tenga esas características, tengan esos recursos técnicos, ¿no? Pero bueno, a veces también te fallan, ¿no? Pero hay otras categorías inferiores que obligamos muchas veces sin necesidad ninguna de salir jugando cuando no tiene esos recursos. Y esa evolución también, ahora aprovechando, ¿no? Está aquí el alcalde, esa evolución no solo el deporte, como decía Pablo, que casi todos los equipos ya tienen pues, sus entrenadores titulados y tal, también se ven en las infraestructuras, ¿no? Y en el caso de Gine, por ejemplo, se ha notado en estos años, ¿no? Esa apuesta por el deporte es importante por darle un poquito de, no profesionalización, porque no es el caso aquí, pero sí darle unos medios, ¿no? Para algo que está el deporte hoy día para la sociedad es súper importante, ¿no? Sí, por supuesto. Y de hecho en el club de Gine se ve esa profesionalización, que yo lo noto también, ¿no? En ese sentido. De hecho también está por aquí Iván, ¿no? Que lo he visto, Iván, que es el director técnico, ¿no? del club, se puede decir, y bueno, sí, se nota en todas las categorías, ¿no? Que hay un estilo, que también se trata mucho, por supuesto, y es fundamental para nosotros, al igual que en las escuelas deportivas, la educación en valores. De hecho, bueno, mi hijo también juega al fútbol y bueno, el entrenador ha dicho que si traía más de 2 cates que no entrenaba. En ese sentido, bueno, también se ve el esfuerzo a la hora en los estudios, ¿no? Son pequeños detalles que se está trabajando bastante bien actualmente en el club. Y bueno, y por supuesto también es importante, ¿no? También tener las instalaciones necesarias, ¿no? Y no sé si José María ha visto el campo últimamente del club, del fútbol, del ayuntamiento. Vino a inaugurarlo el Sevilla cuando se inauguró. Sí, pero bueno, aquello no... Bueno, ha cambiado muchísimo, ¿no? Hombre, me refiero porque dice que si la ha visto recientemente, que ha cambiado totalmente, ¿no? No sé si lo recuerda José María, el día de la inauguración del estadio, hace muchos años, que llovía a mares. Sí. Fue impresionante. Yo trabajaba en aquellos tiempos en televisión y yo era el realizador del partido de fútbol, ¿sí? Que casi que empatamos. Pero que hoy día las instalaciones no tienen nada que ver, lo que estamos hablando, el boom que ha tenido en estos últimos años, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, hoy en día en el municipio tenemos un único campo de fútbol de albero
y también se ve la práctica deportiva en ese campo porque también gusta jugar ahí, ¿no? Eso también se ha perdido. Bueno, por supuesto, ¿no? Hemos avanzado muchísimo, pero que también muchos de los padres que jugamos, yo también jugué, aunque nadie se lo cree, que jugamos en aquel campo de Albero, también tenía su cosa, ¿verdad? Tú también jugaste con los mi casa. Exactamente, ¿no? Que también tenía su cosa, ¿no? Que se ha perdido, porque el otro día escuchaba una reflexión de Valdano, una de sus muchas reflexiones, que decía que Joaquín, voy a meter un poquito de Betty, era posiblemente el último futbolista de la calle, realmente, ¿no? Que ese fútbol, como bien ha comentado Pablo, se está perdiendo, ¿no? El futbolista que viene de la calle y tal, que tiene cosas distintas. Hoy en día los entrenadores, como bien dice, lo tienen todo bastante automatizado y si se salen de la línea, pues son castigados en ese sentido. No como castigado, pero sí es verdad que una vez que está estructurado el entrenamiento, pues hombre, hay una serie de parámetros y una serie de condiciones que tiene que hacer el jugador, ¿no? Hoy día ya no saben jugar, es que no existe ni el barro ni el albero, eso no existe, esos dos condicionantes no hay. Al no haberlo, el jugador se ha acostumbrado a jugar en césped sintético, que se cree que es césped natural y no lo es. El césped sintético es una alfombra puesta sobre asfalto, con lo que eso causa en desventaja con el calzado que llevan. Muchas veces es inadecuado y cada vez hay más lesiones tendinosas sobre ese aspecto, cosa que nosotros lo repetimos una y mil veces y los jugadores se tienen que dar cuenta de que esa hierba no es la que pisan los jugadores de primera división. Los jugadores de primera división son campos auténticamente greens de golf. Son espectacularmente, bueno, lo pudiste ver ya en el partido del Barcelona, ¿no? Auténticas superficies para jugar a fútbol y para jugar a lo que tú quieras, ¿no? Entonces, los chavales ya, al no existir barro, ni asistir eso, ni asistir los mi casa, ni charco, entonces hay una cosa que les falta a ellos, les falta esa creatividad que a lo mejor había para sacar la pelota del charco o había para conducir en el fango o que un día se levantara y no había regado el campo de Albero y llegaba el polvo hasta el Parque Arcosa, por ejemplo, ¿no? Cuando había mucho aire en la ciudad deportiva, pues, los chavales salían con un ladrillo en la garganta, ladrillo de todo el porverío que había, ¿no? Ahora es un espectáculo. La verdad que los jugadores actuales, los principiantes de ahora, no saben, yo creo que no se dan cuenta porque no conocen lo anterior, entonces no se dan cuenta de lo que tienen. Pues sí, digamos que tienen todas las condiciones, ¿no? Y con libros como el tuyo, no, hombre, con obras así pues se profundiza, ¿no? En todo lo que estamos hablando para darle más herramientas, si cabe, a todo el que quiera profundizar un poco más en este tema, ¿no? Sí, la verdad es que lo que dice Pablo es verdad. Y el fútbol de calle, pues sí, evidentemente, porque la vida cambia en todos los aspectos. Y hoy pues hoy el que juega al fútbol, el chiquillo que está jugando al fútbol, pues está apuntado a una escuela, en un club. Y bueno, yo creo que también, no sé si Antonio Solana lo he escuchado alguna vez, que en el Sevilla creo que se hizo un campito ahí como de fútbol, en donde está la estatua de Antonio Puerta. Se hizo ahí como un campito para que mientras antes de llegar al entrenamiento que jugaran con paredes para que... Y al final el niño va con las botas como un profesional, con sus casquitos y no... Bueno, ahora nosotros hemos mejorado, ¿no? Sí es verdad que donde está ahora mismo la escultura de Antonio Puerta había un campito, se hizo un campo, pero yo creo que era para poner el monumento a Antonio, ¿no? Porque cuando inauguramos allí, para que existiera un campo de fútbol, para que Antonio reflejara que era el jugador del Sevilla. Ahora sí se han hecho 2 campitos allí donde está la zona de la escuela Antonio Puerta. Tenemos 2 campitos pequeños para jugar 3 contra 3 o 5 contra 5 o los más pequeños nuestros. Cuando llegan los pequeños por ahí hay un baloncito con una cuerda que la manejan fenomenalmente bien, empiezan a golpear para un lado, para otro. Las mesas, ¿no? Las mesas que hay allí de juego, de tenis, de fútbol tenis. Bueno, y ahora mismo las herramientas que hay actualmente
es una maravilla, ¿no? Es una maravilla en todos los aspectos, ¿no? Y sí, lo tienen que saber aprovechar, pero bueno, no se dan cuenta de lo que no había. Nosotros decimos, madre mía, si no me hubiera cogido en esta época, a lo mejor si me hubiera cogido en esta época, pues sería otra cosa, no sería futbolista, ¿no? Porque a lo mejor habría más gente mejores que yo, pero sí es cierto que por mucho que tú le digas a los chicos y hablemos con ellos, no se dan cuenta del entorno que tienen tan favorable, sobre todo lo que yo conozco, que es nuestra ciudad deportiva, que es un auténtico espectáculo, es un auténtico, una belleza, los que nos gusta el fútbol, de una belleza con 14 campos de fútbol, a cual mejor, los que no son de hierba sintética son de hierba natural, y las condiciones para estar a todos los días allí, ¿no? Y en definitiva, un poco, Jesús, volviendo al tema de tu libro del análisis, estos tres, digamos que los resumes tú así, ¿no? Transición, acoso y posesión, los modelos de los entrenadores que tú has estudiado, al fin y al cabo, ¿hay algún modelo más acertado? ¿Son todos válidos? ¿Tenéis vosotros alguna predilección por alguno en especial? Yo creo que son todos los modelos son válidos, ¿no? Además, mientras ganes, todo vale, ¿no? Es verdad que los tres modelos son parecidos en algunas cosas, en algunos parámetros. Los tres, por ejemplo, presionan mucho arriba. Por ejemplo, Marcelino sí es verdad que en los últimos años ha evolucionado. Antes quizás no presionaba tanto, como que era un poco más, pegaba más el repliegue para buscar el contraataque. Ahora en los últimos años, desde su época en el Atleti, sí hace una presión arriba muy alta y con mucha intensidad. Y además siempre con dos puntas. Es verdad que es curioso que él lo comenta en el libro, que a él siempre lo han catalogado como un entrenador defensivo y fíjate que él siempre juega con dos puntas, porque él dice, bueno, yo le pregunto a mis centrales cómo están más cómodos, si contra un equipo que juega con una referencia o con dos. Claramente todos me dicen que están más incómodos cuando juegan con dos puntas, ¿no? Porque tienen dos zonas donde acudir, ¿no? Y después cada uno sobre todo con balón, pues utilizan cada uno sus mecanismos, pero bueno, yo creo que todos los modelos son válidos. A ver si me sale lo que yo quiero decir y me entendéis. Hay un sistema que es universal, que es el 4-4-2, y hay varios y sus variantes. Como modelo, yo creo que como modelo a todos nos gusta que un equipo juegue bien. ¿Qué es jugar bien? Dominar al contrario. Eso es jugar bien. Jugar bien, no tener 93% de posesión. Ahora, si tiene como el Barcelona el 80% de posesión en campo rival y además es un juego rápido, es un juego fluido, es un juego con ritmo, es espectacular. Entonces, pero bueno, si esa posesión la hace en tu propio campo y es lenta y es de banda a banda y es de costero a costero, como diríamos pues no es atractiva. Como por ejemplo Quique Setién. Bueno, no pongamos por nombre porque todos tenemos nuestro... Con el Villarreal tuvo el 76% de posesión y perdió con el Elche. Sí, ¿verdad? Muchas veces la posesión no es sinónimo de, lógicamente... La posesión es buena siempre que tú vayas 2-0 y entonces tengas posesión, porque además hace correr al contrario. Ahora, tú vas ganando 2-0 y si tú tienes el balón, defiende con el balón y además te divierte con él, porque al futbolista lo que le gusta es tener el balón y divertirse con él y no correr detrás del contrario. Ahora, si va 0-0, pues habrá que ponerse 1-0. Si te pone 1-0 y tiene posesión, al final contrario se pone en bloque, ahora como se dice, bloque alto, bloque bajo, bloque medio, ahora se habla de otra manera, pero lo que hace es que hace un repliegue, te repliega, está resguardadito allí, y si lo tenemos visualizado hace muy poco, un España-Marruecos, no hay más que ver ese partido para que vea un equipo con mucha posesión en campo rival y un equipo súper ordenado en su propio campo. Sufre, claro que tiene que sufrir, pero no sufría mucho, había muchos tiros de media distancia o más lejanos que rebotaban en los de esos, ¿no? Había jugadores de
seguramente de Marruecos, que salieron con cardenales por Torcán. Bueno, salieron cardenales de los pelotazos que llegaron, pero no más sufrieron, ¿no? Entonces, y después si tiene un portero que pare las que lleguen, pues entonces es fenomenal. Pero el modelo es jugar bien. ¿Y cómo se juega bien? Pues teniendo buenos jugadores. Dominando todos los aspectos del fútbol. Y teniendo buenos jugadores. Mientras mejores jugadores tengan, que además estén comprometidos, sean solidarios, pues al final juega bien. Pero siempre hay un sistema que es universal. La gente habla de los sistemas para acá, para allá. Pero hay un sistema universal que es el 4-4-2 con sus variantes. Punto. Tú retrasas un tío y es un 4-3-3. Adelanta a otro y es un 3-4-3. Al final es más de lo mismo. Pero le dan esas características propias de cada entrenador que se desenvuelve mejor con un sistema que le vaya a sus jugadores. Pues no sé, Jesús, ¿quieres tú añadir algo más también sobre algunas cosas que creas que nos hemos tocado sobre el libro, que lógicamente yo he tenido la oportunidad de leerlo y es mucho más amplio de lo que lógicamente vamos a hablar aquí, pero alguna pincelada que tú quieras aportar? Agradecer por supuesto a Romualdo y al Ayuntamiento, a la Juventud Deportiva INE que está aquí presente, a Alejandro, a todos los asistentes, a José María por supuesto, y nada más. Bueno, pues. Y de los tres entrenadores, ¿con cuál te quedas? Y también era pregunta para ti, Pablo. No, yo no, verás, un poco lo que hablábamos antes, todos los modelos son válidos y ¿qué modelo? Pues no sé, es que quizá yo creo que el que mejor se adapta a cada situación. En este caso, Emery es un entrenador que es un poco camaleón, ¿no? Que quizá con toda la información de lo que hemos hablado antes, con toda la información de su propio equipo, del equipo contrario, pues es capaz de manejar varios registros y en un partido puede jugar al contraataque y en otro partido jugar a otra cosa distinta, ¿no? Yo creo que el equipo completo es el que tiene muchos registros, pero claro, es verdad que eso necesita un proceso. Quizás además José María también lo puede corroborar que en los años siempre había muchos cambios de plantilla y quizá tardaba 2 o 3 meses, que recuerda que la gente se desesperaba un poco. Después cuando cogía un proceso el equipo iba muy bien, porque yo creo que eso necesita un proceso y aquí hay muchos entrenadores que futbolistas no le puedes tú explicar solo, oye, vamos a jugar así y vamos a ganar así. Hay un proceso de entrenamiento que requiere un tiempo. Bueno, pues ha hecho, sí. Digamos, la pregunta. Bueno, sí, Pablo. No, sí, me toca. Yo creo que el entrenador, todo aquel entrenador que sea capaz de iba a decir una palabra, amansar, ¿no? De llevar un vestuario, de tener un colectivo profesional de jugadores 20 o 25 en la plantilla, sea capaz de acondicionar o tener un vestuario que sea productivo y que el vestuario sea, los jugadores que estén en este vestuario estén comprometidos y vayan al frente y tengan un liderazgo, alguno o 2 o 3 líderes dentro de ese vestuario, y que el vestuario sea armónico, yo creo que lo tiene mucho ganado. Yo creo que es muy difícil manejar un colectivo de 25 jugadores profesionales en la actualidad. Muy difícil. Pues ha hecho la pregunta el alcalde, pero también si alguno, ¿no? Jesús quiere preguntar tanto al autor como a Pablo Blanco, pues bueno, hay también un micro. Si alguien quiere alguna pregunta en concreto para ellos, pues también podemos abrirlo, lógicamente, esta tertulia que hemos mantenido. ¿El logo? A ver. No. Bueno, ¿no se anima nadie? Sí. Espera, ¿te va a dar micrófono? ¿Tiene micrófono? Sí, yo sí. Y el Sánchez Piguán. Y el Sánchez Piguán también era de grama, por un tiempo.
Pasa que la grama, los jugadores porque tienen unas raíces, la grama tú sabes que tiene unas raíces que se te queda cogido el pie porque está en exactamente. Entonces era peligrosísimo. Y ha dicho además, ¿sí? Pues sí, eso es un tema que siempre lo hemos hablado, bueno, con Pablo y con muchos entrenadores, ¿no? Que desgraciadamente el que ha sido futbolista tiene muchas más facilidades para entrenar que el que no ha, como tú bien dices, empieza desde abajo, de coger un equipito en división de honor o en primera provincial y subiendo. Sabe que un año no se puede equivocar, como un año no consiga el objetivo ya está. Entonces es verdad que yo creo que eso, pero creo que es culpa de los clubes, de los que dirigen los clubes, que quizás muchas veces, igual que decimos que los niños imitan lo que ven en la tele, muchas veces que hay directivas que imitan también un poco lo que es el fútbol profesional sin serlo. Mira, los tres que están reflejados aquí tienen su historia. Emery empezó en el Lorca. Era exjugador y empezó en el Lorca. El Lorca no andaba bien, ni sigue bien, pero bueno. Y él se hizo cargo del Lorca pasó a la Almería. Y de la Almería, antes de llegar aquí, estaba en el paro, ¿no? Valencia, ¿no? Valencia estaba en el paro y lo rescataste del paro, ¿no? Marcelino empezó en el Sporting, en su Sporting. En el Lealtad, En Lealtad, después en el Sporting, en la cantera del Sporting. Llegó al Sporting y saltó a... Y Lopetegui empezó en las selecciones menores. Pero empezó en el Rayo Vallecano. Llegó de ser jugador del Rayo Vallecano, después fue a las selecciones menores. Después a Oporto. Y de ahí pasó a España, ¿no? A la absoluta. A la sub-21 me parece que fue primero, después a la absoluta, de la absoluta al Madrid, del Madrid ya se vino para acá, ¿no? Y ahora el Volves, ¿no? La verdad que es difícil, es complicado. Hay muy buenos entrenadores que están en categorías inferiores o categorías que todos sabéis y no tienen esa salida, no tienen esa oportunidad. O cuando tienen la oportunidad pasa igual como con los jugadores, ¿eh? Los jugadores, el que salta al primer equipo tiene que tener primero unos resultados buenos y seguir manteniéndolo, ¿eh? Si no, te cuesta trabajo llegar al primer equipo y mantenerte ahí, que es lo más difícil, ¿no? Bueno, y ejemplo tenemos muchos, no quiero poner nombres porque no viene a cuento, pero yo tengo muchísimos nombres. Y hay otros que, sin embargo, salieron en momentos difíciles y se instalaron, ¿no? Que también lo conocemos, y además eso ha sido el Sevilla Fútbol Club, que lo hemos tenido jugadores ahí. Y hay entrenadores que son más valientes, digámoslo así, entre comillas, son más valientes, son capaces de alinearlo. A veces hay que alinearlo a los jugadores jóvenes donde no hagan mucho daño, porque le falta esa experiencia para resolver problemas. Entonces, a partir de ahí, si los resultados van siendo buenos, pues se van manteniendo en el equipo, ¿no? Es difícil, la verdad que es difícil, es complicado. Sí. Tenemos ahí otra... Sí. Desde periodista, pero a la vez como profesional, como entrenador profesional que es, ¿no? Entonces, yo quería comentar un par de cosillas. Lo primero es los medios que tiene hoy la gente joven o los niños que están comenzando, que eso es gracias a la infraestructura que tienen, porque antes esos medios no existían y te lo puede corroborar Pablo Blanco perfectamente, y también gracias a los ayuntamientos, como por ejemplo el ayuntamiento de Gine, que pone
unos medios a los chavales que antes no existían, ¿no? Y la pregunta mía hacia Jesús es: ¿con qué modelo de los tres te identificarías más? De los tres entrenadores que tú has trabajado con ellos o te has empapado de ellos, digamos, ¿con qué te enfocarías más? Yo sé que habrás sacado conclusiones de los tres, pero ¿con qué modelo te Bueno, yo creo más? que, como he comentado antes, son los tres, tienen muchas similitudes, pero es verdad lo que comentamos, que no hay un modelo, digamos, que sea infalible y que te valga para todo. Todo también depende de la plantilla que tengas, de las circunstancias, del día a día. Y entonces, en ese aspecto, creo que la capacidad de adaptación que tiene Unai Emery me parece muy interesante, porque es capaz de manejar varios registros y utilizarlos según el partido y el momento, ¿no? Porque en un mismo partido puede también variar, ¿no? Entonces yo creo que el modelo más completo es el modelo que sabe en cada momento a lo que tiene que jugar. Hay momentos que, como decía Pablo, que va ganando 1-0 en el minuto 85 y no te puedes poner a tocarla en zona de riesgo, porque te estás tirando un tiro en el pie, ¿no? Entonces el equipo y sobre todo, digamos, transmitir al futbolista lo que tiene que hacer en cada momento sin que desde la banda se lo tengas que decir, para mí esa es la clave, ¿no? ¿Alguna pregunta más había por ahí, Monchi? ¿O que no veo desde aquí? Buenas tardes, Jesús. Yo también fui jugador de Roque y es verdad que el fútbol ha cambiado mucho y la preparación ha cambiado mucho, afortunadamente, de los técnicos. Yo también soy entrenador, pero creo que todavía hay muchas cosas que mejorar en la formación de los entrenadores, porque tenemos instituciones excesivamente credencialistas en el tema de los títulos. Me gustaría, como técnico, como analista, me gustaría conocer tu opinión sobre qué cosas se pueden mejorar en la formación de los técnicos. Quizás más campo, ¿no? Más el día a día, ¿no? Quizás también sabemos que, bueno, en eso siempre ha habido mucha picaresca en el tema de las prácticas, y todo aquí lo sabemos, ¿no? Que, bueno, te firmaba las prácticas y no aparecías por el entrenamiento, ni sabía cómo se llamaba ni el utillero, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, además, creo que la Federación tiene ahora un programa en el que está controlando eso, y creo que es oportuno, porque al final va en beneficio del propio entrenador, ¿no? Si tú haces unas prácticas y no acudes, bueno, en otra no sé, pero en otra materia, quizás en otra no te dan el título, ¿no? Entonces yo creo que ahí, y bueno, y también un poco es el entrenador que tiene que preocuparse por estar y aprender, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo práctica, yo me acuerdo que estuve con Agustín, y Agustín decía, no, si es que a mí yo lo que quiero es venir, si yo lo que quiero es aprender, si vengo y tú me la firmas, no lo necesito, ¿no? Es un poco eso, ¿no? También que los propios entrenadores nos demos cuenta de que lo que necesitamos es eso, necesitamos campo. Con Alejandro, que aquí está, pues yo lo compaginaba con el trabajo, y yo corriendo para llegar al entrenamiento, ¿no? Que a lo mejor hay días que mi presencia la presencia de un analista no es imprescindible en un entrenamiento, pero sí creo que es necesario, que tiene que palpar el equipo, el día a día del equipo lo tiene que palpar. Pues, no sé, ¿alguna cuestión? Infraestructura, bueno, yo creo que se entiende. La infraestructura que tienen ahora mismo todos los ayuntamientos y demás. Pero vamos a hablar aquí el presidente y yo que los niños de ahora, que la mayoría van a ser al final futbolistas de regional, un 99%, se han perdido lo que es disfrutar de sacar un balón de un charco de un campo de alberca. Y eso es verdad que yo, por ejemplo, que estuve en ese 15-0 que nos metió el Sevilla
más jóvenes es que no lo conocen. Entonces No lo pueden echar de menos. No lo pueden echar de menos. Lo que no conocen es difícil echarlo de menos, ¿no? Tú se lo puedes contar. De hecho, a veces contamos nosotros anécdotas allí en la ciudad deportiva, le cuenta anécdotas y te miran como diciendo, ¿y este? Del pelo blanco aquí contándonos que había charco. ¿Y eso qué es? Entonces, mira, pues un charco era esto o era barro, ¿no? No lo entiende. Es difícil que lo entienda porque no lo conoce. Yo lo que sí he hecho yo un poco de menos, he visto mucho entrenamiento también de chavales, de pequeños, y un poco por el tema del fútbol de calle que se está perdiendo, ¿no? Y hay veces que entrenadores de cantera, entrenadores de cualquier equipo de pueblo, de un Benjamín, de un Alevín, hay veces que organizan, plantean unas sesiones de entrenamiento donde los chavales, pues hay veces que no se van a su casa sin tirar a puerta, ¿no? O sin jugar un partidillo, ¿no? Entonces, claro, si encima no están en la calle, porque nosotros jugábamos en la calle, durante la semana van 2 días a entrenar, que están 1 hora y algo, y no juegan un partido, pues tenemos un problema. Se aburren. Tenemos un problema. Siempre hemos comentado, yo siempre lo he comentado con España, pues, no tenemos delantero en España, porque no trabajamos. Tenemos el futbolista que en España se trabaja. Nosotros tenemos, aquí hay muchos entrenadores, ¿cuántas tareas de posesión hacemos durante la semana? En Francia, todas las tareas, desde pequeño, todas las tareas terminan en una finalización. Pues al final Francia tiene muchísimos delanteros, de sobra. Eso se trabaja desde pequeño, claro. Pues, no sé, ¿alguna cuestión más que queráis preguntarle tanto a Jesús como a Pablo o al alcalde? Sí. Es que no veo aquí. Manuel. Ah, sí. Jesús, darte la enhorabuena por el libro. Está muy bien. Cuando yo he llegado a la parte, digamos, la mitad del libro, casi al final con los circulitos, a ver si va a ser Sevilla, hijo. A ver si va a ser Sevilla. No, ¿se escucha? Sí. Vale. Bueno, quería comentar algunas cosas. Es creer también, yo creo que el tema de los entrenadores también es creer un poco en los jugadores, creo. Aquí Joselito Merino, yo era centrocampista. A mí yo me llevé una temporada o media temporada de mejor lateral derecho de Gine, porque me lo decía él. Ahora, ¿cómo voy a jugar yo de derecho si estaba tú? No, yo no era el mejor lateral derecho, él me lo decía. Tú eres el mejor lateral derecho que hay en Gine ahora mismo. Y me amordé. Y yo me lo creía. Y yo creo que también. Entonces, aparte de eso, aparte de que hemos jugado en campos que para controlar el balón daba 4 o 5 botes antes de controlarlo, lo que le quería preguntar a ti por la parte de tu caso y a Pablo, por la parte también del Sevilla o como futbolista, en este caso del Sevilla, ¿no? ¿Qué pasa con la cantera? ¿Qué pasa con la cantera? ¿No hay laterales derechos buenos o izquierdos? ¿No hay centrocampistas buenos? ¿No hay delanteros buenos en el Sevilla? El Atlético, en este caso, por la parte que os toca, ¿no? Tanto en el Sevilla como en otros clubes de Andalucía. Pero en este caso en el Sevilla, ¿no hay delanteros o laterales izquierdos y derechos buenos? Tenemos que gastarnos el dinero en, no quiero decir nombre porque ya lo hemos dicho, en uno que viene de... A eso iba. Empezaste fenomenal la pregunta, la empezaste fenomenal. No, la empezaste fenomenal y efectivamente es la confianza. La confianza que transmite el entrenador hacia el chico joven, que lo tiene que alinear, porque el único que puede alinearlo y darle confianza es el entrenador del primer equipo, no hay otro. Si yo pudiera alinearlo, lo pondría yo, pero como yo no puedo alinearlo, más en el primer equipo, la cantera siempre será muy buena. Mira, la cantera de Andalucía Occidental, yo es que soy muy de Andalucía Occidental, porque está demostrado
está demostrado, ¿no? De hecho, hay jugadores de las zonas de Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba que además son muy buenos futbolistas y juegan en primera división. Nosotros, el Sevilla Atlético, si te recuerdo, el Sevilla Atlético, hay 9 jugadores que están fuera, están cedidos. Y además que es una fórmula importante para el crecimiento y la madurez del jugador. Por una sencilla razón, porque va a vestuarios hostiles. Hostiles quiere decir que hay vestuarios más exigentes, ¿no? Un vestuario de jugadores jóvenes, pues llevan tiempo conociéndose, porque la mayoría proceden de chicos, desde infantiles, cadetes, juveniles, proceden. Entonces eso le viene bien. De hecho, te recuerdo que hay un lateral derecho que está en el Elche, hay un central que está en el Tenerife, el delantero centro que está en el Tenerife, hay otro que está, un carrilero que está en el Mirandés, hay otro chico que está en el Numancia, que es punta, hay otro chico que es portero que está en el Castellón, es decir, que jugadores ahí. Y si quieres, te riego todos aquellos jugadores que han estado en nuestra cantera que están por ahí jugando, te los riego, si quieres. Yo estoy de acuerdo contigo, Pablo, pero algunos se pierden en el camino. El que le tiene que dar es los entrenadores, y lo has dicho tú antes perfectamente, tienen que creer y darle ese cariño necesario. Si no le da ese cariño necesario, difícilmente. Y después tener esa oportunidad de jugar, esa oportunidad de que le salgan bien las cosas. A mí no me gusta hablar de mí, de verdad te lo digo, pero es que yo soy producto de cantera. Yo entré con 17 años en el Sevilla y el éxito mío fue marcarle un gol en el Trofeo Ciudad de Sevilla del año 1973 al Dinamo de Moscú. Ese fue el éxito mío y el seguir en el Sevilla Fútbol Club, que ganamos ese trofeo en el Benito Villamarín. Soy todo muy joven y seguramente no conocería esa anécdota. Pero claro, y después vinieron más éxitos y estábamos en segunda división, que habíamos bajado la temporada 71-72. Segunda división que nos llevamos 3 años. Yo lo recuerdo, Pablo, tengo 55 años, llevo ya si tienes la suerte, un rato. Claro, pero si tienes la suerte de salir, aprovechar momentos, además un gol, y además seguir después, y después que los entrenadores que teníamos en aquella época, que era Happel, y después tuvo Juan Arza, y después tuvo Roque Olsen, pues te daban esa oportunidad, pues salió. Y salí yo, salió Curro San José, salió Antonio Álvarez, salió Curro Montero, salió Gigi, salió. Y después con Cardo salió. Con Caparrós salió. Si es que cantera, y no porque yo llevo toda la vida en cantera, pero no porque no, es que está. Pero ¿quién es el que tiene la posibilidad de alinearlo? Nada más que hay uno, que es el entrenador. No hay otro que pueda alinear. Estaría bueno. Y además no hay consenso ninguno. El entrenador le gusta o no le gusta, lo alinea o no lo alinea. O lo quitan en el minuto 30. Sí. Bueno, Jesús, ¿por qué no cuenta, ya que ha hablado Manuel, la anécdota que me has contado esta mañana en el tanatorio, que es la del cuero del sofá? Ah, bueno, la de Manuel, ¿no? Sí. Bueno, Manuel, es que tú no sé si conoces a Manuel. Manuel en su casa eran 11 hermanos, pero bueno, había allí... Lateral derecho y lateral izquierdo, ¿no? Y el derecho, ¿no? Eran 11, teníais el equipo. Entonces, es que nos hemos encontrado esta mañana y ha salido, no sé por qué, ha salido el tema. Y yo porque me lo ha contado él. Pero entonces tú te acuerdas que en nuestra época había los números que eran de cuero y se cosían en las camisetas, ¿no? Los dorsales, ¿no? Eran, sí, como era como un cuero, como de... Yo tenía la suerte de jugar primera que nos lo pegaban eso. Sí, claro. Bueno, entonces él decía, ¿tú qué quieres? ¿El 7? Mañana traigo el 7. Y le traía el 7 recortado. Y ¿tú qué quieres? Mañana el 2, yo te traigo el 2. Y le traía los 2. Y cuando la madre cogió, le desarrimó el sofá de allí tenía por la parte de estaba muy Te dio poca, ¿no, Manuel? Te dio poca, ¿no? Bueno, pues
nos quedamos con esta anécdota, ¿no? Para terminar. Nada, muchas gracias por haber asistido, y ahora, ¿no, Jesús? También tenemos aquí el libro, ¿no? Por si están interesados, lógicamente, en adquirirlo. Por la asistencia. Pero bueno, que hemos echado un buen rato, creo yo, ¿no? Y darle las gracias tanto al alcalde, a Pablo Blanco y a José María del Nido y a Antonio García Barbeito, que